Ya está grabando. Vale. ¿Silvia o yo? Listo, mejor. Vale. Vale, pues gracias a nuestras superhealthies por no perderse lo que ya saben y llevan puesto. Pero bueno, por si luego podemos llegar a más gente y explicar un poquito lo que hacemos. Nosotros somos un proyecto de empoderamiento nutricional, como dice nuestro logo en general, Live Healthy Nutritional Empowerment. Lo que hacemos es un acompañamiento y brindamos recursos y herramientas para que la gente tome el poder de su vida, de su nutrición, de su alimentación y sea consciente de los beneficios de alimentarse de forma saludable. Huimos del término dieta siempre, porque las dietas al final son cortoplacistas y tienen un inicio y un final, y lo que buscamos es que la gente aprenda y se reconcilie con la cocina, con las compras saludables, con las compras conscientes, que aprenda a leer. Entonces decimos que somos un método también de reaprendizaje, ¿vale? De olvidar lo que nos han enseñado y lo que tanto nos ha inculcado la industria alimentaria, que nos quiere enfermos y que lo hacen muy bien, por cierto, pero no hay que quitarles mérito. Y buscamos la manera de que la gente sea consciente y que tenga información a su alcance para realmente ser libres de elegir y elegir con criterio. ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Bueno, básicamente porque hay datos escalofriantes, ¿no? Lo pone en nuestra presentación y creo que es importante comentarlo. Y es que en el 2030 el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres españolas sufrirá obesidad o sobrepeso o otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso en general. Entonces, bueno, pues frente a estos datos no podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, nuestra herramienta principal siempre ha sido el grupo. Creemos que la fuerza del grupo es la que realmente nos guía y creemos también firmemente que el estar expuesto constantemente ante más healthiers si estás en la comunidad o igualmente en sí el ser humano al estar expuesto frente a iguales, pues siempre da lo mejor de sí, ¿no? Y buscamos la manera de que sirva de motivación y explicamos constantemente de que tú nunca sabes a quién puedes estar inspirando con tu ejemplo. Pues creer que nadie te mira o que no es importante lo que estás haciendo y sin embargo hay alguien que te está observando en silencio y que se está inspirando en ti. Entonces, por eso es tan importante la herramienta del grupo, porque a través de 3 grupos que manejamos, el Come LH, el Muévete LH y el Siéntete LH, que también son las 3 patas fundamentales que decimos nosotros, nuestras 3 pilares básicos para que este proyecto se considere un proyecto potente y completo en sí, es tratar la parte de la alimentación, evidentemente, tratar la parte del deporte como palanca de que todo esto que aprendemos en la comunidad Live Healthy acabe por suceder, que es activarse, darle espacio en tu día a día a la actividad física progresivamente, no hace falta convertirse en un runner desde el primer día y desde hace un poquito hemos valorado que la parte emocional y la parte de buscar y profundizar en tu ser es importante pues tener un guía y tener y también trabajarlo, ¿no? Y tenemos nosotras pues la gran suerte de contar con Gloria Pazos, hola, bonita, que nos ayuda y nos conduce de una manera muy creativa también y muy yo qué sé, muy divertida, muy accesible para todo el mundo también a través de varias dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos basamos en esto, en comer bien, en movernos a través también, bueno, tenemos nuestro coach que ha entrado hace poquito en el equipo, que es Xavi Bonín, y evidentemente todas las pautas de nutrición y alimentación pues de nuestra nutricionista Nieves Pérez. Y aquí una servidora, más mi socia y creadora de este superproyecto Silvia,
que bueno, pues acompañamos a cada cliente y a cada persona que quiere y no sabe cómo a través de todas estas herramientas. Y poco más, esto es Live Healthy. Es mucho más, pero muy difícil de explicar en 5 minutos. Es un proyectazo súper potente, ya os digo, que al final yo lo resumo siempre en darle las herramientas para que cada uno encuentre la fuerza que está en sí mismo y no ha sido capaz a lo mejor de encontrarse y de saber que tenía ese potencial. Entonces nosotras pues somos facilitadoras, facilitamos ese encuentro con su fuerza interior y con su energía y capacidad para hacer lo que se propongan. Así que nada, creo que me toca dar paso a nuestra super colaboradora, Gloria, que maneja, entre otras cosas, lo de el grupo Siéntete y además es mediadora y muchas otras cosas. Pues gracias, Cris. La verdad es que el título de la charla compartida de hoy, Empiezo por mí, me encantó porque realmente refleja un poco el espíritu que comentaba Cris, ¿no? De facilitar a todas nuestras herciers el camino para sentirse bien. Y esa mañana que le hacían a Cris IB3, ella lo ha dicho claramente, el primer paso que hay que dar para empezar a cuidarnos y a ser verdaderos hercies es el amor por uno mismo. Entonces tenemos que empezar por nosotras y el de empezar por nosotras empieza precisamente por esta escucha interna. Yo soy Gloria Pazos, como ha anunciado Cristina, soy abogada y soy mediadora, y con las técnicas de mediación que a veces proceden del mundo de la psicología, otras veces del derecho, otras veces del trabajo social, en fin, de diferentes ramas, lo que intentamos es acompañar a las personas para que sean ellas mismas las que ante un conflicto puedan resolver sus problemas. Siempre pensamos a la hora de encontrarnos con un conflicto, con alguna discusión, siempre tenemos la idea de que es algo negativo. Sin embargo, el conflicto en sí forma parte de la vida. Una sociedad no podría avanzar si no existieran conflictos que tuviéramos que resolver. Entonces, ¿qué parte positiva podemos encontrar ante un conflicto? Ante un conflicto personal, ante un conflicto social, con un tercero. Pues las partes positivas serían, yo las resumiría en tres. En primer lugar, se promueve un pensamiento divergente y una innovación. Tienes un aumento de tu capacidad de tomar decisiones porque se te muestra un abanico de soluciones y tienes que elegir cuál es la más adecuada para el conflicto en concreto. Y de esta manera se va a mejorar tu rendimiento a la hora de decidir cuál es la alternativa que mejor se adapta, en ese caso, al conflicto concreto. Entonces, la mediación, para quien no lo conozca, es un método alternativo, más que alternativo, adecuado y, en mi opinión, preferente al judicial y a otros métodos alternativos para resolver estos conflictos. ¿En qué consiste la mediación? La mediación, cuando se habla de un conflicto con un tercero, es un procedimiento que es voluntario, es confidencial, es flexible, en el cual, a través de una tercera persona, en este caso el mediador, se consigue con técnicas de mediación que sean los participantes los que con un diálogo constructivo y con estas técnicas lleguen a resolver el conflicto, pero por sí mismos. No se le va a imponer como si estuvieras en un arbitraje o no se le va a imponer como si estuvieras en un procedimiento judicial. Entonces, al mediar, la sensación que tienen las partes siempre es la de ganar. No es como en un procedimiento judicial que siempre hay una parte que gana y una parte que pierde. En una mediación los dos ganan. Porque, para empezar, van a ganar en tranquilidad, van a ganar emocionalmente porque van a poder, en un ambiente pacífico, de paz y no adversarial, hablar, dialogar, ser cordiales, mantenerse el respeto. Por lo tanto, emocionalmente es un procedimiento mucho menos agresivo que cualquier otro. Por otra parte, ganar tiempo en la resolución del conflicto, porque por todos es sabido el colapso que existe en los juzgados y que se ha acrecentado ahora a raíz del estado de alarma que estamos viviendo. Y por otra parte, ganas en superar cualquier trauma que te hayas podido vivir o que estés viviendo por el conflicto. Imaginemos, por ejemplo, en una situación de conflicto familiar, el hecho de someterse a las partes a mediación
hacen que emocionalmente este trauma psicológico se diluya y no sea creciente como cuando vas al juzgado. Que, como decía Pascual Ortuño en un libro que escribió el año pasado, que os recomiendo, que se llama Justicia sin jueces, cuando entras en el proceso judicial, entras realmente como en un ring de boxeo, donde sacas el hacha de guerra y bueno, ya entras en un bucle, ¿no? Sin embargo, en la mediación vas a ganar, vas a tener esa oportunidad de aumentar la relación, el diálogo constructivo con la otra parte y conseguir entender a lo mejor un pensamiento divergente al tuyo y respetarlo. Y también ganas económicamente porque, aunque no lo parezca, por ser un método tan fantástico y un procedimiento tan adecuado, es menos costoso que la vía judicial. Entonces, ¿qué técnicas de mediación destacaría yo para el día a día, para los pequeños conflictos o incluso los conflictos internos en los que nosotros mismos tendríamos que ser mediadores? No es una mediación porque no interviene un tercero, pero podríamos llamarla un poco mediación interior, ¿no? Que es realmente lo que hacemos cuando respiramos conscientemente, meditamos y efectuamos estas técnicas. En primer lugar, si tenemos un conflicto, por ejemplo, familiar, en nuestro seno familiar, podemos intervenir como mediadores simplemente con la escucha activa. Todo el mundo piensa que sabe escuchar, pero no es así. Muchas personas creen que son muy válidos para una escucha activa, pero lo que son muy válidos es para hacer preguntas. A la hora de escuchar las respuestas, no todo el mundo es válido. Tienes que tener una capacidad o fomentar esta escucha activa para que realmente sea saludable. Y además es saludable no solamente para la parte que se siente escuchada, que es lo que en principio parece ser que le puede hacer feliz a uno, ¿no? Te da una felicidad también a ti como oyente. Entonces, ¿por qué no fomentar esta escucha activa para resolver los conflictos, por ejemplo, en la familia? ¿Por qué no fomentar esta escucha activa cuando estás conectando contigo mismo en una meditación, en una respiración, en una relajación? Esto es lo que estamos proponiendo también en el grupo Siéntete de Live Healthy. Hemos empezado, más que con una escucha activa como tal, con unas meditaciones conscientes a través de Zentangle. Para que quien no sepa qué es Zentangle, es una meditación consciente a través del dibujo. Y nos hemos apoyado mucho en los Zentangles que online ha estado haciendo durante todo este tiempo de confinamiento Alicia para su cuenta de Instagram, Mind and Tangle. Otra técnica de mediación que también aconsejo y que hemos hecho alguna cosita, pero poca, y esta sí que le ha gustado mucho a Cris, que va antes, es el mirar hacia el futuro. Y el mirar hacia el futuro, una mediación con tres partes, una mediación propiamente dicha, consiste en avanzar hacia más allá de lo que están sintiendo las partes en ese momento. Normalmente la gente, cuando te cuenta un problema, te está hablando de una situación pasada o de una situación presente, pero no están mirando hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, el hecho de ver o mirar fotografías antiguas, aunque sean pasado, te transporta al pasado para mirar al futuro. Parece una contradicción, pero es así, porque tú estás reviviendo un momento en el presente y te estás proyectando en un futuro en volvería a ir a ese lugar, si estuviera en ese lugar, y realmente estás haciendo una proyección, no al pasado, sino al futuro. Entonces es muy positivo también mirar hacia el futuro cuando tienes un conflicto, y nuestra función primordial como mediadores es conseguir moverse de esa situación, no quedarse enquistados en el pasado, no quedarse enquistados en la situación presente, sino tener una visión mucho más allá hacia el futuro. Que es se podría definir un poco también como resiliencia, ¿no? Esta palabra que tanto nos gusta también en Live Healthy, que es pues el saber salir de las adversidades con una visión positiva para avanzar. Y luego, cosas que podemos usar también en el día a día con la familia, con cualquier conflicto así cotidiano, pues indicaría, por ejemplo, el parafraseo y la reformulación, que es cuando te formulan alguna pregunta en negativo o te hacen alguna reflexión en negativo, tú le das la vuelta y la conviertes en positivo. Parece también que es fácil, pero todo tiene su técnica. Entonces, se trata de repetir un poco lo que nos están comunicando, pero desde una perspectiva más didáctica. Por ejemplo, no me gusta la sopa con trozos de carne. Bueno, pero a que te están encantando los fideos, a que están riquísimos estos fideos. Bueno, pues si cae un trocito, no pasa nada. Por ejemplo, es reformular o parafrasear lo que ha dicho el otro, pero de una manera positiva, potenciando lo que sí te gusta, no lo que no te gusta.
Y luego es muy importante dar legitimación a las partes. Cuando estás hablando de uno mismo, pues darte legitimación a ti misma como mediador o dar legitimación a las partes intervinientes en el conflicto, porque esto concede al individuo la oportunidad de poder expresarse, de poder sentir, de poder comunicar al resto realmente lo que están sintiendo. Entonces, sentirte comprendido ante un semejante hace que la discrepancia y el conflicto se diluya. Eso ya lo anunció Jorge. Pero bueno, no quiero centrarme en técnicas muy complicadas, os doy una pincelada de estas y me voy a centrar en una que en esta charla es primordial, que es el poder de las emociones. Los mediadores y todos, en general, tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que gestionar nuestras emociones porque son realmente nuestro lenguaje, nuestro primer lenguaje. Así como tú sientes, así te vas a mover, así vas a hablar, así vas a actuar. Entonces, ya lo dijo Morín, que la emoción es el modo más directo de comunicación entre los seres humanos y antes que las palabras tienes que averiguar qué te dicen las emociones. Entonces, ya en alguna charla he usado esta rueda, pero es que me parece fantástica, la rueda de las emociones que utilizan algunos psicólogos y que te explica ante un estado de ira las diferentes emociones de ira, de asco, de tristeza, bueno, dependiendo de la rueda, no he salido de ira porque es la que tengo aquí arriba, pero bueno, ante cualquier situación, las emociones que te genera. Entonces, a veces, cuando no sepas qué emoción tienes, porque no la sepas identificar en ese momento, simplemente con alguna técnica como la que nos va a explicar hoy Eugenia, puedes saber a qué emoción dirigirte y saber cómo gestionarla. Porque si tú no sabes gestionar tus emociones o no te ayudan a gestionarla desde el exterior, si tú no eres capaz de gestionarla, no vas a poder avanzar en comunicarte con ti mismo y con los demás. Entonces, en mediación solemos usar estas diferentes técnicas. A mí ya os digo que me encanta la escucha activa, lo de gestionar emociones, parafraseo, legitimación, y también me gusta mucho el silencio. Yo soy muy parlanchina, me gusta mucho hablar y me cuesta ejercer esta técnica, pero cuando la tengo que hacer la hago, y es cuando estoy en una mediación donde las partes están muy posicionadas en sus posiciones, está muy enquistado el conflicto, el hecho de estar así, callado un rato, genera una situación de incomodidad a las partes que les hace reflexionar y siempre terminan con un chiste, con una nota de humor, como con un ha pasado un ángel, no sé, cambia la rueda. Entonces, a veces el simplemente no hacer nada y estar en silencio potencia el que pueda gestionar las emociones. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que se pretende en parte también con la reflexión y con la relajación, con las meditaciones. Por eso, creo que es muy importante empezar por nosotras mismas, como dice el título de la charla, querernos, y si nosotras nos queremos, podemos querer a los demás. Porque el amor en tiempos de crisis genera lo que hemos hablado de resiliencia y fortalece los vínculos afectivos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos bloqueamos emocionalmente? Ya hemos dicho que tenemos que aprender primero a saber cuál es la emoción que tenemos en ese momento para saberla gestionar, porque si no el conflicto lo que hace muchas veces es que dispara la emoción y encoge la razón, de tal manera que ante una situación conflictiva entras en rabia, entras en ira, no sabes qué hacer y sales por el camino que a veces no es el mejor. Entonces hay que saber distinguir cuándo tienes que hacer una declaración de guerra porque no te queda otro remedio y cuándo puedes conciliar, poder reconducir el asunto por una vía más pacífica. Entonces, aparte de estas técnicas que podemos decir que son las tradicionales y las que normalmente te puedes encontrar en cualquier libro de mediación, de psicología, trabajo social, hay otras técnicas alternativas como la que nos va a explicar Eugenia hoy de respiración consciente y de utilización de aceites esenciales que nos pueden ayudar en este proceso para mediar y para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, gracias por escucharnos, por estar ahí, gracias a mis compañeros de charla, gracias a los oyentes, porque lo importante, como nos dice en su viñeta 72 kilos, que también nos encanta el ejercicio, es aprender a vivir con todas nuestras emociones, positivas y negativas, todas son válidas, todas se tienen que gestionar y todas nos ayudan. Así que ánimos a todos para gestionar emociones y os recomiendo esta lectura que me recomendó a mí una compañera mediadora y psicóloga, Yona María Rigo, y que me he leído y que me ha parecido muy interesante. Es un libro muy cortito que se llama Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Y nada, hoy paso a Eugenia para que nos explique sus técnicas.
Ok, ya activé el audio. Pues bueno, pues muchas gracias, Gloria. Y bueno, como mi parte de la charla la he titulado Respira, porque es lo que más vamos a utilizar en lo que os voy a mostrar. Yo soy abogada, economista y terapeuta y bueno, yo trabajo con dos herramientas, que es Reversing Breathwork y aromaterapia. Y ahora mismo pues os explicaré cómo funcionan. Tenemos aquí Reversing Breathwork, que se basa en 3 pilares: la respiración consciente y conectada y el pensamiento creativo y positivo, y por último el trabajo con los elementos. Entonces, ¿por qué es respiración consciente y conectada? ¿Por qué le llamo respiración consciente y conectada? Le llamo respiración consciente y conectada porque tomamos conciencia de nuestra respiración y al mismo tiempo la hacemos de manera conectada. Nos preocupamos mucho de qué comemos, qué bebemos, qué horarios tenemos, pero nunca nos preocupamos de la respiración cuando es lo más importante que tenemos. Es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos antes de morir. Entonces, también es la gran olvidada porque, bueno, lo hacemos de una manera inconsciente, tenemos el piloto automático en todo momento y nos olvidamos de ella sin darle la importancia que realmente tiene. Entonces, ahora os explicaré qué significa una respiración conectada, que es que no hay espacio entre la inhalación y la exhalación, ni tampoco entre la exhalación y la inhalación. Es una respiración por la nariz, ¿no? Yo siempre digo es mejor respirar por la nariz porque el día que comamos por la nariz empieza a respirar por la boca y viceversa, ¿no? No significa que respiraciones por la boca traigan ningún perjuicio, pero sí que es cierto que el órgano diseñado para respirar es la nariz. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que son 20 respiraciones conscientes y conectadas, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Vamos a hacer 4 series de 5 respiraciones, donde las 4 primeras van a ser cortitas, va a ser... Y cuando llegamos a la cuarta hacemos una quinta larga. Y empezamos de nuevo. Hacemos una respiración circular, sin retenciones y conectando la inhalación con la exhalación y la exhalación con la inhalación. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a cerrar, os invito a cerrar los ojos. A hacer 3 respiraciones profundas. Y empezar estas 4 series de 4 respiraciones cortas y una larga. Y tomar conciencia única y exclusivamente de la respiración. Cuando queráis. A medida que vayamos acabando, permanecer un poquitito con los ojos cerrados y sentiros si hay alguna emoción que se ha movido, alguna sensación, algún hormigueo, alguna sensación en la mandíbula, en los pies, en las manos. Y confía en tu respiración, porque la respiración no provoca nada, sino todo lo contrario, sino que resuelve. Así que cuando vayáis sintiendo, podéis ir abriendo los ojos y volver al lugar presente, aquí y ahora. Pues una vez presentada la respiración, una manera de trabajar reversing, que es con sesiones al lado de un reverser o bien un renacedor, traducido al español, que bueno, lo que hace es acompañarte en un proceso
Y la respiración pues nos hace sacar pues algunas cositas que llevamos en nuestro subconsciente. Y entonces aquí es cuando introducimos el pensamiento creativo. Entonces, ¿qué significa? Cuando descubrimos una creencia limitante a través de la respiración, el pensamiento creativo es desviar esa creencia limitante y cambiarla en una frase de poder, ¿no? En un empoderamiento. Y luego, por último, también está el trabajo con los elementos. Y aquí os voy a poner 3 ejemplos. ¿Cómo te sientes en una ducha de agua fría? ¿Cómo te sientes en una ducha de agua caliente? Y cómo te sientes cuando tienes un fuego delante y nos quedamos todos empanados como si viéramos algo que no hubiéramos visto en nuestra vida, ¿no? Son sensaciones que nos acompañan a relajarnos, a poner la mente en blanco o a transformar todas esas emociones o aspectos negativos que llevamos en nuestro día a día. Y por último os voy a hablar de los aceites esenciales, ¿vale? Los aceites esenciales es un liquidito que tienen las plantas cuando tomamos una hierbecita y le hacemos así y sale este liquidillo, pues eso es el aceite esencial, es la esencia de la planta, ¿vale? Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad se han utilizado los aceites esenciales para tratar las emociones, desde el antiguo egipcio, los griegos, los rituales de los pueblos indígenas han utilizado los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes un olor, la química del cuerpo pues hace cambiar nuestras emociones o lo que sentimos, ¿no? Hacen una activación, hacen un clic que nos hacen cambiar alguna emoción o situación. Entonces, las formas de utilizar los aceites esenciales es de forma tópica, tú te lo puedes echar en una parte del cuerpo, forma aromática, que es simplemente oliéndolo, ya sea porque tienes un difusor y ponemos agua, porque echamos una gota en las manos, las pegamos y vamos oliendo, y luego también está la forma interna de que te los puedes beber. Pero aquí cuidado de que si te bebes un aceite, que sea un aceite puro y de confianza, ¿no? Yo trabajo con la marca doTERRA, en este caso los aceites son puros y certificados de grado terapéutico, por lo tanto, en este sentido, pues puedes bebértelos, siempre y cuando te puedas tomar la planta. Os voy a hacer también una rueda parecida a la que ha puesto Gloria, y es un poco qué tipo de aceites están relacionados con unas emociones en concreto, ¿no? Entonces, las especias, el ejemplo perfecto a mí que me gusta explicar es que, por ejemplo, la canela es una especie y es afrodisíaca, ¿no? Entonces, la energía esta de querer tirar para adelante, no es que nos convirtamos todos como conejos, pero sí que es esa energía de desinhibirte y tirar para adelante, ¿no? Es una energía de empoderamiento. Dentro de aquí tenemos la pimienta, canela, clavo, cardamomo, hinojo, jengibre. Luego también tenemos las hierbas o céspedes, que aquí desintoxican no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, ¿no? Emociones que queramos limpiarnos, o sea, hacer un detox emocional, pues podemos utilizar una albahaca, un cilantro, una melisa, un orégano, un pachulí, una menta. Es una sensación de desintoxicar y refrescar, es como poner un reset emocional. Luego tenemos también raíces, que aquí estaríamos dentro de los árboles, que tenemos un vetiver y es una sensación de enraizar. Esas veces que estoy como eufórica, a lo mejor, y necesito para el carro porque o paras o te paran, pues utilizar un nardo, un vetiver, pues es un calmante. Las hojas de los árboles, pues también es una manera de vigorizarnos un poquito, ¿no? No tanto como una especia, pero sí a lo mejor en plan de, vale, necesito estar con tierra, pero también necesito tener mi mente activa. Entonces aquí tenemos un eucalipto, un romero. Las maderas pues también nos ayudan con el tema este de enraizar, de calmar y de relajar. Y aquí pues podemos hablar de un cedro, de un ciprés, de un sándalo, ¿no? Lo que pasamos cuando vamos a meditar de sándalo, porque necesitamos estar en el momento presente aquí y ahora. Luego también tenemos las resinas, que también actúan en el mismo sentido, como copaiba o incienso. De hecho, el incienso es lo que ponen en las iglesias. Y por último, como penúltimo punto os hablaré de las esencias florales, que tenemos el geranio, el helicriso, la lavanda.
Y bueno, son relajantes y también pues nos ayudan a concentrar la mente, y si alguien es espiritual, pues la lavanda y manzanilla romana pues son aceites que nos ayudan a tener una buena intuición, ¿no? A confiar en nosotros mismos. Y por último os hablaré de los cítricos, que los cítricos son mágicos, porque es un desintoxicante, es calmante, también nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, una gotita de naranja en un vaso de agua, lo tomas bien fresquito y es como una especie de café sin cafeína, ¿no? Tú te lo tomas esto en verano bien fresquito y es como ese agobio que tienes del calor pesado, te lo quita en un momento y te da energía, y tampoco te pone el nerviosismo que te pone la cafeína. Entonces, bueno, un poco si quieres trabajar en equipo o tienes una especie de mediación y quieres llevar la energía emocional hacia un lado, pues los aceites esenciales es un buen contexto para poder mover esos objetivos hacia las emociones que queremos mover, ¿no? Y bueno, por último os dejo aquí mis datos. Tengo el mail, tengo el teléfono, Instagram y el YouTube, donde luego también colgaré este vídeo. Y también podéis buscar la Asociación de Profesionales de las Terapias Alternativas, que es un lugar donde ofrezco mis servicios de abogada y economista al colectivo de los terapeutas. El Zoom nos ha dejado unos 3 minutitos, así que voy a dejar de grabar y de compartir, y ya cuando ya podemos empezar ese compartir.